Buenos días, en este caso vamos a hablar sobre lo que es la embriología del intestino medio. En relación al intestino medio, en un embrión de 5 semanas, normalmente, valga la redundancia, este intestino medio va a estar suspendido de la pared abdominal dorsal, por lo que es un mesenterio corto. Normalmente este mesenterio va a comunicar lo que es el saco vitelino con el conducto vitelino, también conocido como pedículo vitelino. Normalmente este intestino medio va a comenzar desde lo que es un sitio distal a lo que es el ingreso, en este caso del colédoco, que se va a encontrar situado en el duodeno, y va a terminar en lo que es la región que une los 2 tercios proximales del colon transverso con lo que es el tercio distal del mismo. Este intestino medio va a recibir irrigación de lo que va a ser la arteria mesentérica superior. Siguiente diapositiva. En relación a lo que es el desarrollo del intestino medio, este se caracteriza por una rápida elongación desde lo que es el mesenterio, que va a derivar o va a generar la formación de lo que es el asa intestinal primaria. En su ápice, esta asa intestinal primaria va a tener conexión con lo que es el saco vitelino por el conducto vitelino. La rama cefálica de esta asa intestinal, que es normalmente la que se va a formar después de la rápida elongación de este intestino medio, va a poder lograr la formación de la porción distal de lo que es el duodeno, el yeyuno y la parte del ilio. Y mientras que la rama caudal de esta asa intestinal va a permitir lo que es la formación de la región inferior del ilion, el ciego y el apéndice, y asimismo lo que es el colon ascendente y los 2 tercios proximales del colon transverso. Por lo tanto, resumiendo, ¿cuáles van a ser los derivados del intestino primitivo medio? Van a ser los siguientes: el intestino delgado, que va a incluir tanto al duodeno distal hasta lo que es la abertura del conducto colédoco. Va a derivar del intestino medio también lo que es el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad con los 2 tercios derechos del colon transverso. Y normalmente este intestino primitivo medio va a estar irrigado por lo que va a ser la arteria mesentérica superior. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a lo que es la hernia fisiológica, el desarrollo de esta hernia fisiológica se forma o da lugar, valga la redundancia, al desarrollo de una asa intestinal primaria. Esta asa intestinal primaria es la que se va a caracterizar por una rápida elongación desde lo que es su rama cefálica. Como consecuencia de esta rápida elongación y crecimiento, normalmente el hígado va a lograr que se produzca una expansión del hígado y de lo que es la cavidad abdominal y de lo que son también las asas intestinales. Por lo tanto, durante la sexta semana de desarrollo se van a desplazar lo que son estas asas intestinales hacia la cavidad extraembrionaria contenidas dentro del cordón umbilical. Y este desplazamiento de estas asas intestinales a la cavidad extraembrionaria dentro del cordón umbilical durante la sexta semana de desarrollo se lo conoce ya como tal como hernia umbilical fisiológica. Esta hernia umbilical fisiológica es un proceso normal, el cual va a producirse en una rotación de 90 grados. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a lo que es la herniación del asa del intestino primitivo medio. Normalmente, a medida que aumenta la longitud del intestino primitivo medio, se forma una estructura que ya la conocemos, que va a ser el asa intestinal ventral, que va a adquirir una forma de U. Esta asa intestinal primitiva se va a proyectar hacia los celomas extraembrionarios, como vemos en la imagen, y va a provocar después que se produzca la herniación umbilical fisiológica, que como sabemos se va a producir a partir de la sexta semana. Esta herniación umbilical fisiológica se produce normalmente debido a que en la cavidad abdominal ya no hay espacio suficiente para poder albergar a lo que es el intestino primitivo por su rápida elongación. Y la escasez del espacio de la cavidad abdominal genera que normalmente haya un desplazamiento de estas asas intestinales hacia lo que es el cordón umbilical durante la sexta semana.
Siguiente diapositiva, por favor. En relación a lo que van a ser las correlaciones clínicas, la primera que debemos de especificar es lo que es la hernia umbilical. Normalmente la hernia umbilical se produce cuando el intestino vuelve a la cavidad abdominal durante la semana 10 y después se hernia de nuevo a través de un ombligo con cierre insuficiente. Este tipo de hernia es frecuente y es completamente distinta a la onfalocele. Normalmente esta hernia umbilical normal es considerada como un tipo de masa protruyente que generalmente se desplaza por el epiplón mayor y la parte alta o superior del intestino delgado y va a quedar cubierta de tejido subcutáneo y piel. Normalmente esta hernia umbilical no suele alcanzar su tamaño hasta el final del primer mes después del parto. En relación a esta hernia umbilical, normalmente se protruye durante el llanto, el esfuerzo de la defecación y la tos, y puede producirse a través de un anillo fibroso en el ombligo. Y esta normalmente requiere un tratamiento quirúrgico en caso de que persista esta hernia umbilical como una masa protruyente a partir de los 3 a 5 años de edad. Siguiente diapositiva. En relación a lo que son las anomalías de los mesenterios. Por lo normal, el colon ascendente, excepto por su extremo distal, este colon ascendente se va a adherir a lo que es la pared abdominal posterior. En caso de que esta porción ascendente del colon no se fije en lo que es la pared abdominal posterior, va a tener como consecuencia lo que es el vólvulo del ciego del colon. Por lo tanto, la falta de desplazamiento de lo que es el colon ascendente hacia la pared abdominal posterior va a dar lugar al vólvulo del ciego. En cambio, cuando existe una fijación incompleta de la región ascendente del colon a la pared corporal posterior, en cambio va a producir lo que es la formación de sacos o bolsas retrocólicas en la región del colon ascendente. Y a diferencia, en caso de que las porciones del intestino delgado queden atrapadas por detrás de este colon ascendente, pues van a dar lugar a la formación de lo que se conoce como hernia retrocólica. Esta hernia retrocólica ya es considerada como un tipo de malformación congénita que ocurre debido a que el intestino delgado no se introduce en el mesenterio de la asa intestinal del intestino primitivo medio durante su retorno de los intestinos a la cavidad abdominal, y por lo tanto va a generar o producir lo que es este tipo de hernia que es conocida como hernia retrocólica. Normalmente estas anomalías de los mesenterios no producen mayor sintomatología. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a lo que son los defectos de la pared corporal, van a existir dos defectos comunes de la pared corporal, que son la onfalocele y la gastroquisis. En relación a la onfalocele, como ven en la imagen, implica la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. Aquí normalmente las vísceras abdominales pueden estar en el hígado, en el intestino delgado o intestino grueso, y además pueden llegar también a incluirse en lo que es el estómago, el vaso o la vesícula biliar. Normalmente este tipo de defecto, que es la onfalocele, se produce por la incapacidad del intestino para regresar a lo que es la cavidad abdominal tras su herniación fisiológica, que como conocemos ocurre durante la 6ª semana. Normalmente este tipo de onfalocele o este tipo de anomalía, que consiste en la persistencia de la herniación del conducto abdominal en la parte proximal del conducto umbilical, se produce en un nacimiento por cada 10.000, y es producido generalmente por tipos de alteraciones cromosómicas. Normalmente los cuadros leves de onfalocele pueden tratarse de manera inmediata. En caso de los lactantes con cuadros clínico de onfalocele, pueden presentar otros tipos de problemas como la hipoplasia pulmonar y torácica. En relación a lo que va a ser la gastroquisis,
Este tipo de defecto de la pared corporal hace referencia a lo que es la producción directa del contenido abdominal hacia lo que es la cavidad amniótica por un defecto de la pared corporal que ya nombramos. Normalmente esta gastroquisis genera en que a un lado del ombligo se produzca este defecto debido al cierre normal de la pared del cuerpo alrededor del pedículo de fijación. A diferencia del onfalocele, en la gastrocrisis las vísceras no están cubiertas por el peritoneo o por el ácneos, y el intestino puede verse afectado por exposición al líquido amniótico. La gastroquisis se relaciona asimismo con anomalías cromosómicas u otros defectos graves. Normalmente es considerada, como ya lo dije, esta gastroquisis como una malformación o una anomalía congénita de la pared abdominal, en donde los órganos se protruyen en la cavidad amniótica y van a estar bañados por líquido amniótico. Continuando con lo que es el tema de intestino medio, mi nombre es Fabricio Pineda y hablaré sobre lo que es la rotación del intestino medio. La rotación. A la par de su crecimiento, el haz intestinal primaria rota en torno a un eje formado por la arteria mesentérica superior. Esto como se puede apreciar en la imagen A, donde el haz intestinal primaria aún no presenta ningún tipo de rotación. Aquí la arteria mesentérica superior constituye o forma el eje de la asa, y la flecha que la rodea, representa la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mientras que en la imagen B, una imagen muy similar, muy parecida a la A, pero aquí se aprecia el haz intestinal primaria después de rotar 90 grados. Esto en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí el colon transverso pasa por delante del duodeno. Esta rotación, una vez ya completa, puede llegar a alcanzar los 270 grados. Los primeros 90 grados se verifican durante la herniación, como ya expliqué, mientras que los 180 grados restantes ocurren o se verifican durante el retorno del intestino hacia la cavidad abdominal, esto durante el tercer mes. Asimismo, presentamos dos imágenes muy similares, una A y otra B. En lo que es la imagen A, se contempla una vista anterior de las asas intestinales después de su rotación de 270 grados. Esto siempre en sentido contrario a las manecillas de reloj. Aquí se observa el plegamiento de las asas del intestino delgado y la posición de la yema cecal en el cuadrante superior derecho del abdomen. Mientras lo que es la imagen B, se aprecia ya la posición definitiva de lo que son las asas intestinales. Aquí también el desplazamiento del ciego y del apéndice en dirección caudal los coloca en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Continuando con el tema, se puede decir que incluso durante la rotación continua, la elongación del asa del intestino delgado, el yeyuno y el ilión forman una serie de asas plegadas. De igual modo, el intestino grueso se elonga en un grado muy considerable, pero no participa en el fenómeno de plegamiento. La rotación ocurre durante la herniación, esto alrededor 90 grados, y también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal, esto con los 180 grados restantes. Correlación clínica. El volúmulo intestinal.
Este representa la forma de presentación más frecuente de la malrotación intestinal. Este puede manifestarse como un cuadro de extrema gravedad, vinculado a la isquemia y a la necrosis intestinal, o de forma oligosintomática, con vómitos biliosos como la única manifestación clínica. El 75% de los pacientes con vólvulo intestinal medio se presentan antes del primer mes de vida y un 15% más antes del primer año. Solo un 10% restante se presenta luego del año de nacimiento, con franca disminución de la incidencia en relación con el aumento de la edad. Siguiendo el curso de la exposición, ahora nos toca hablar sobre la retracción de las asas herniadas. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas van a comenzar a regresar a la cavidad abdominal. Si bien no se conocen con precisión los factores responsables de esta reducción, se piensa que la regresión del riñón mesonéfrico, la disminución del crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal van a jugar papeles importantes dentro de este proceso. El segmento proximal del yeyuno, quien va a ser el primero en retornar a la cavidad abdominal, va a quedar ubicado en el lado izquierdo, como lo podemos ver en la imagen que se encuentra en el lado izquierdo de la diapositiva, a la cual me puedo referir como figura A. Las asas que van a reingresar a continuación se van a establecer en forma gradual en una posición cada vez más a la derecha. La yema cecal, que va a aparecer alrededor de la 6ª semana a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última estructura del intestino que va a reingresar a la cavidad abdominal, por lo que de manera temporal va a permanecer en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado, como lo podemos ir viendo en la imagen A. A partir de ahí desciende hasta la fosa ilíaca derecha, lo que coloca el colon ascendente y al ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal, justo lo que podemos ver en la figura B que se encuentra en el lado derecho de la diapositiva. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal va a dar origen a un divertículo estrecho, conocido comúnmente como el apéndice, que no es más que una bolsa angosta en forma de dedo que se va a proyectar desde el colon. Ahora bien, ya que el apéndice se va a desarrollar durante el descenso del colon, su posición final a menudo va a ser posterior al ciego o redundantemente al colon. El apéndice en esta posición se va a denominar ya sea retrocecal o bien retrocólico, respectivamente, como lo podemos ver en la imagen que está en la diapositiva, siendo sus significados detrás de la primera porción del intestino grueso en la parte derecha baja del abdomen y situado detrás del colon, respectivamente. Habiendo aclarado toda la terminología anterior, ahora nos toca hablar sobre los defectos de la rotación intestinal. Como bien sabemos, la mal rotación del asa intestinal puede inducir el torcimiento del intestino, médicamente conocido con el término vólvulo, y el compromiso de su irrigación sanguínea. Por lo regular, el asa intestinal primaria va a rotar 270 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. A pesar de esto, en ocasiones la rotación va a ser solamente de 90 grados. Cuando esto ocurre, el colon y el ciego son las primeras porciones del intestino que van a regresar del cordón umbilical y se van a establecer en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, como lo podemos ver en la figura A. Las asas que van a retornar en forma posterior se van a desplazar cada vez más hacia la derecha, lo que va a dar origen al colon izquierdo. La rotación inversa del asa intestinal se va a presentar cuando ésta rote 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj.
En esta anomalía, el colon transverso va a pasar por detrás del duodeno, como lo podemos ver en la figura B, y se va a establecer por detrás de la arteria mesentérica superior. Puede ocurrir duplicación de las asas intestinales y la formación de quistes en cualquier punto a lo largo del tubo intestinal. Estas se van a identificar con más frecuencia en la región del ilion, pudiendo afectar un segmento extenso o solamente corresponder a un divertículo pequeño. Sus síntomas van a soler presentarse en una fase temprana de la vida y un 33% se va a relacionar con otros efectos, como por ejemplo la atresia intestinal, el ano imperforado, la gastrosquisis y el onfalocele. Su origen es desconocido, no obstante pudieran derivar de proliferaciones anómalas del parénquima intestinal. Buen día, para continuar abordaremos el tema de los mesenterios. Al inicio, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior tienen un contacto amplio con la mesénquima de la pared abdominal posterior. Sin embargo, para la quinta semana se da el plegamiento cefalocaudal lateral, lo que permite que el embrión cierre su pared frontal y quede casi totalmente el saco vitelino imbuido, por lo cual el puente de tejido conector se estrecha y la región caudal del intestino anterior, intestino medio y la mayor parte del intestino posterior quedan suspendidas de la pared abdominal por medio del mesenterio dorsal. Siguiente, por favor. El mesenterio visceral de la placa lateral da la génesis de los mesenterios, como también del peritoneo. Un mesenterio se puede definir como un repliegue de dos capas peritoneales que se juntan y van a permitir el sostén mecánico, soporte nutricional de los órganos intraperitoneales. En términos más simples, se puede decir que es una colección de tejido conectivo que mantiene al tubo intestinal y sus derivados en sus posiciones anatómicas normales. Los dos principales mesenterios que se presentan en un embrión es el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal, el cual lo podemos apreciar en la imagen. El mesenterio ventral deriva de la mesénquima del tabique transverso. Este mesenterio, que se inserta en la región anterior e inferior del esófago hasta la región anterior de la primera porción del duodeno. El crecimiento del hígado hacia el interior del tabique va a dividir este mesenterio ventral en lo que es mesogastrioventral u aumento menor. Un aumento se conoce como dos hojas de peritoneo que se extienden entre dos órganos y en su interior encontramos elementos vasculonerviosos. Este se extenderá desde el estómago y el segmento más proximal del duodeno hasta el hígado. También de lo que es el mesenterio ventral se divide en lo que es el ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. El mesenterio ventral va a tener continuidad con el mesenterio dorsal, mientras que el mesenterio dorsal es el mesenterio más extenso de la cavidad abdominal embrionaria. Se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto, a manera de una lámina continua de tejido unida a la pared corporal posterior. Se considera una lámina continua debido a que constituye una vía para el paso de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios hacia el tubo intestinal y derivados. Este mesenterio dorsal se conforma por el mesogastrodorsal, el mesoduodeno dorsal, el mesenterio propiamente dicho, que también es conocido como el mesenterio de las asas yeyuno e ilíacas, y el mesocolon dorsal. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la fascia de Tull. El mesenterio puede fusionarse con la pared abdominal para formar lo que son las fascias. En algunas regiones, este mesenterio se extiende a cierta distancia de la pared posterior hasta alguna región del intestino, como es el caso del mesoduodeno dorsal o aquel para el colon transverso. En otros casos, cuando un órgano o algún segmento de un órgano, como las regiones ascendentes y descendentes del colon, quedan adosadas a la pared posterior del cuerpo, el mesenterio va a ser corto. Cuando estos puntos de fijación del mesenterio a la pared posterior se forman, se integra lo que es la fascia del Tull.
Entre el peritoneo visceral que cubre el órgano y el peritoneo parietal que lo reviste. Siguiente, por favor. El peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que cubre la superficie interna de la cavidad abdominal, a partir de lo cual se repliega sobre las vísceras. La hoja que está unida a las vísceras constituye el peritoneo visceral, en tanto la unidad a la pared abdominal forma el peritoneo parietal. Los repliegues peritoneales, antes denominados ligamentos, se identifican en el sitio en el que el peritoneo forma puentes sobre el espacio que existe entre un órgano y la superficie interna de la pared abdominal posterior. Siguiente, por favor. El estómago va a quedar suspendido en la cavidad abdominal por el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral, que son los dos repliegues peritoneales. No obstante, la rotación del estómago en sentido longitudinal y anteroposterior va a alterar la disposición de estos mesenterios. El mesenterio ventral o mesogastrio ventral, el cual va a ser tirado hacia la derecha del abdomen, donde también podemos apreciar en la imagen que la llama hepática, mientras va creciendo, va a dividir este mesogastrio ventral, como antes ya lo había comentado. Lo divide en lo que es el ligamento menor y el ligamento falciforme. Además de la cápsula peritoneal hepática, como resultado vemos que el hígado se encuentra desplazado hacia la región derecha de la cavidad abdominal. Mientras tanto, el mesogastrio dorsal, debido a la rotación longitudinal del estómago, va a ser desplazado hacia la región izquierda de la cavidad abdominal, formándose una especie de bolsa, a la cual se la denomina bolsa omental. Asimismo, los órganos que se desarrollan en el mesogastrio dorsal van a sufrir una tracción característica. Por ejemplo, el vaso, cuyo primordio deriva netamente del mesodermo y aparece en la quinta semana de gestación, va a ser traccionado a la región abdominal izquierda, mientras que el páncreas, específicamente la yema dorsal pancreática, que se origina en el mesogastrio dorsal, va a girar a lo que gira el estómago, va a resultar empotrada en la pared abdominal posterior, degenerándose su hoja peritoneal posterior y transformándose en un órgano retroperitoneal. Siguiente, por favor. Tenemos los mesenterios de las asas intestinales. El mesenterio de la asa intestinal primaria, o mesenterio propiamente dicho, experimenta cambios profundos con la rotación y el plegamiento del intestino. Cuando el segmento caudal del asa se desplaza hacia la derecha de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal gira en torno al origen de la arteria mesentérica superior. Cada uno de los segmentos del intestino primitivo tiene una arteria principal que se encarga de su irrigación. Tenemos que este intestino primitivo se va a dividir en tres partes. El intestino anterior se subdivide en el intestino anterior y el intestino esofágico, los cuales van a ser irrigados por la arteria celíaca. El intestino medio va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior, mientras que el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. En algunas regiones se va a conservar un mesenterio libre. Estos incluyen el mesenterio propiamente dicho del yeyuno y del ilion, el mesocolon transverso, el mesoapéndice, el mesosigmoide y el mesorrecto, mientras que todas las áreas que observamos en la imagen que están puestas en el color gris se fusionarán con la pared posterior corporal para formar las fascias de coalescencia, como en los segmentos ascendentes y descendentes del colon. El mesenterio queda adherido al peritoneo de la pared posterior de la cavidad corporal por la fascia de Toll, ubicada entre las dos hojas del peritoneo. El hecho que todo mesenterio sea continuo tiene relevancia para los procedimientos quirúrgicos, ya que implican a este tejido, al igual que el plano que crea la fascia de Toll. Buenos días, vamos a hablarle ahora sobre el intestino posterior. Esta va a dar origen a lo que es el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. Lo que más nos interesa es su extremo distal, en la cual encontramos dos estructuras que es
Por un lado, la cloaca, que es más que una dilatación del extremo distal del intestino posterior, que va a estar tipificada por el endodermo y va a estar relacionada en la cara ventral del lado alantoides. Por otro lado, tenemos la membrana cloacal, que es una estructura que conforma por el endodermo en su cara interna y ectodermo en su cara externa, sin mesodermo en el medio. Esta va a mantener la separación entre el anus del intestino posterior y la cavidad amniótica, que aparece entonces un tercer elemento que es el tabique urorectal. Esto va a ser una lámina del mesodermo que va a aparecer en el intestino posterior y el alantoides, en el cual va a cruzar un sentido caudal para lo que es la separación de la cloaca y su membrana en dos, y va a estar formado por dos cavidades, que es un dorsal del conducto o seno rectal y un ventral del seno urogenital. La membrana cloacal se divide en dos ejes, que es la membrana anal y la membrana urogenital, y ambas van a estar destinadas a desaparecer. También va a aparecer lo que es el proctodermo, que es una proliferación del mesénquima que va a estar recubierta por el ectodermo, que se forma alrededor de la membrana y la parte caudal del anal. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen podemos apreciar mejor todo lo que dije anteriormente. Aquí vemos el intestino posterior de la cloaca y el alantoides y la membrana cloacal, y va a aparecer lo que es el tabique urorectal, que va a crecer de forma caudal, que se va a presionar o no a la rama cloacal y se forma lo que es el seno o conducto anorrectal y el seno urogenital. Y así la membrana cloacal se divide en la membrana anal y urogenital. Siguiente, por favor. Como siguiente tema, ahora tenemos el canal anal. Esto va a tener doble origen embriológico. Una parte cefálica que corresponde a los 2 tercios superiores, que va a estar derivada del intestino primitivo posterior. Su origen va a ser endodérmico. Parte caudal del tercio inferior derivada de la fosita anal o protedio, que va a ser una proliferación del mesénquima alrededor de la membrana anal recubierta del ectodermo. El segundo origen va a ser en la parte caudal, que es ectodérmico. Del protodio, además, va a ser derivada del ano, que va a ser representada al final del túbulo digestivo, la membrana anal, en la cual va a ser el límite entre el endodermo del intestino y el ectodermo de la superficie. Esta membrana anal se perfora y va a comenzar a degenerarse entre la 7ª y 9ª semana del desarrollo. Siguiente, por favor. Como el siguiente tema tenemos el colon transverso, descendente y sigmoide. El colon transverso termina en el vaso donde el colon se flexiona como el ángulo cólico izquierdo, más conocido como esplénico. El colon continúa descendiendo verticalmente por la pared izquierda del abdomen como el colon descendente. El peritoneo parietal solo cubre lo que es la superficie anterior del colon descendente, y así va a estar el último, que se considerará como estructura rectoperitoneal. Una depresión entre la superficie lateral del colon descendente y la pared abdominal se conoce como el surco parolítico izquierdo. Ahora, en sí, el colon transverso forma lo que es la parte tanto del intestino medio, regado por las arterias cólicas izquierdas y medias, las ramas de las arterias mesentéricas superiores, como del intestino posterior va a estar regado por las arterias cólicas izquierdas y ramas de las arterias mesentéricas inferiores. El colon descendente también recibirá su riego vascular principalmente desde la arteria cólica izquierda, rama de la arteria mesentérica inferior. Siguiente, por favor. Ahora va a hablar sobre el recto y el ano. En la cavidad pélvica, el recto es la porción terminal rectal del colon y termina como el ano. La transición desde el colon sigmoide hacia el recto ocurre aproximadamente en el nivel vertebral S3, donde el recto está cubierto en posición anterior por el peritoneo parietal, y así es una estructura rectoperitoneal. Como siguiente tema, ahora tenemos las correlaciones clínicas. El primer tema va a ser las fístulas rectovaginales, en las cuales va a considerarse como una fístula rectovaginal, que es una conexión anormal entre la parte inferior del intestino grueso y la vagina. Esto puede filtrarse a través de la fístula y va a permitir que los gases y las heces pasen por la vagina. Las causas de las fístulas rectovaginales tenemos las lesiones durante el parto,
que son relacionadas con el parto en la causa frecuente de las fístulas rectovaginales. Esta comprende desgarros en el períneo que se extiende hasta el intestino, una incisión quirúrgica para agrandar el períneo durante el parto vaginal. También tenemos lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal inflamatoria en la que se infla el revestimiento del tubo digestivo. La mayoría de las mujeres con esta enfermedad de Crohn nunca va a presentar lo que es la fístula rectovaginal, pero tiene un aumento de riesgo para este trastorno. Tratamientos para el cáncer o con radiación en la zona pélvica. Un tumor canceroso en el recto, en el cuello uterino, en la vagina, en el útero o en el conducto anal puede ocasionar lo que es una fístula rectovaginal. Las cirugías que involucran lo que es en la vagina, el períneo o el recto o el ano, estas cirugías previas en la región pélvica inferior, como la extracción del útero, pueden provocar lo que es una formación de una fístula. La fístula puede formarse como resultado de una lesión durante la cirugía o la pérdida o infección que aparece después de esta cirugía. Las complicaciones de esta misma anomalía puede ser pérdida involuntaria de las heces, problemas de higiene, infecciones vaginales u urinarias recurrentes e irritación o inflamación de la vagina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son las fístulas recto-uretrales. Esto va a consistir en la comunicación por causas congénitas o adquiridas en el recto y la uretra. Con relación a las congénitas, la mayor parte de estas están asociadas a las malformaciones del ano rectal. En cuanto a las adquiridas, la inmensa mayoría están relacionadas con el ano del cáncer de próstata, bien por invasión tumoral o los más frecuentes como consecuencia de su tratamiento. Los síntomas fundamentales son la eliminación del aire o heces con la orina o la expulsión de la orina por el ano. La posibilidad de las infecciones urinarias es permanente. Siguiente, por favor. Ano imperforado. Este va a ser un defecto que va a estar presente al nacer, en el que la abertura anal normal no existe o está cerrada. El ano imperforado puede ser de varios tipos. Puede terminar un saco que no se conecta con el recto o puede conectarse de forma anormal a otras estructuras del cuerpo. Por ejemplo, la uretra, la vejiga o la base del pene o el escroto de los niños, o en lo que si es niña en la vagina. Este puede ser muy estrecho o puede ser completamente ausente. Los bebés con ano imperforados no tienen lo que es el orificio anal o tienen localizado en otro lugar anormal y este puede eliminar las heces dentro de 24 a 48 horas después del nacimiento. Este va a también tener lo que es la barriga hinchada. En algunos casos, con este está conectado con otras estructuras, las heces salen por los orificios de la vagina, si es en el caso de las niñas, o en el pene, si es en el caso de los niños. El bebé debe de ser operado para que las heces puedan salir de su cuerpo en forma apropiada y para reparar lo que es la fístula, que van a comunicar el recto con otras estructuras del cuerpo, como por ejemplo el tracto urinario o genital, y los recién nacidos con ano imperforado no deben de ser alimentados por la boca, sino que deben recibir la hidratación intravenosa. Siguiente, por favor. El megacolon congénito es una anomalía congénita de la inervación de los segmentos inferiores del intestino, limitada en general al colon, que provoca lo que es la obstrucción funcional parcial o total. Las causas de esta enfermedad pueden ser las contracciones musculares intestinales, que ayudan a lo que es alimentos digeridos y los líquidos se movilicen a través del intestino, y esto se va a llamar lo que es el peristaltismo. Los nervios entre las fosas musculares desencadenan las contracciones. Las enfermedades de Hirschsprung, los nervios están ausentes de una parte del intestino. Las áreas carentes de dichos nervios no pueden empujar el material, causando un bloqueo. Así, los contenidos intestinales se acumulan detrás del bloqueo y como resultado va a hacer que el abdomen se hinche. Las enfermedades de Hirschsprung causan aproximadamente el 25% total de las obstrucciones intestinales de los recién nacidos y ocurre 5 veces más en los hombres que en las mujeres. El tratamiento para esta enfermedad es quirúrgica, que es la reparación quirúrgica del intestino con inervación normal hasta el ano con preservación de los esfínteres anales. Muchas gracias.